Buenos días y continuamos con el ciclo de las anemias y en este caso una anemia hemolítica. Y dentro de las anemias hemolíticas vamos a seguir hablando de las hemoglobinopatías, o sea, las anemias hemolíticas por alteraciones en cuanto a la hemoglobina. Pero en esta ocasión ya bueno, terminamos las talasemias en el otro programa. Hoy vamos a hablar de la ciclemia, anemia drepanocítica o ciclemia. Es una anemia causada por una mutación en el gen que codifica la cadena beta de la hemoglobina. Es una mutación, la cadena beta se produce, pero ya no es la cadena beta, es una cadena beta alterada y tiene como consecuencia una mayor destrucción de los eritrocitos. Inicialmente la ciclemia apareció en África ecuatorial, cerca del Ecuador, en Oriente Medio y en la India. ¿Qué relación tiene esto con otras anemias hemolíticas de las que hemos hablado? Que es el área de paludismo. Por tanto, la ciclemia surgió también en el área de paludismo y se supone que haya sido como resistencia de algunos eritrocitos al paludismo que permitieron que estas personas sobrevivieran, mientras que los que no eran resistentes al paludismo no sobrevivían igual. La hemoglobina mutada en esta área se comenzó a dispersar por muchas partes del mundo por las migraciones forzadas, esclavitud, o por las migraciones voluntarias, que también aparecieron, y personas de áreas endémicas comenzaron ya a vivir en otras partes del mundo, América sobre todo, pero también en Europa, y diseminaron los genes mutados. La enfermedad tiene actualmente una distribución geográfica bastante amplia en muchos países del mundo. La mutación consiste en la sustitución de un ácido nucleico, adenina, por otro ácido nucleico, timidina, en la posición 6 del gen que codifica la cadena beta de la hemoglobina. Y este pequeñito cambio, una cosa mínima, apenas cambiamos un ácido nucleico por otro. ¿Cuál es la consecuencia? Que ya la codificación para un aminoácido no es la misma que era anteriormente y se transforma porque aparece el aminoácido ácido glutámico en el lugar que debería estar el aminoácido valina y ya no es una cadena beta normal. Este cambio va a facilitar la formación de la hemoglobina S, que es como se conoce, hemoglobina S por ciclemia. Esta hemoglobina es inestable. Cuando libera el oxígeno tiene tendencia a formar polímeros de hemoglobina, o sea, a unirse una molécula de hemoglobina con otra. Y esto causa una serie de alteraciones que incluyen trastornos en la transportación de oxígeno porque la hemoglobina se polimeriza. Lesión de los eritrocitos, que tiene como consecuencia también deformidad de los eritrocitos, sobre todo cuando hay una buena cantidad de hemoglobina de esta polimerizada. Los eritrocitos toman una forma muy característica, es la forma en platanito o en media luna, que es lo que le da el nombre a la hemoglobina, a este tipo de hemoglobina, y aparecen lesiones de membrana, condensación de la hemoglobina, destrucción excesiva de los eritrocitos por estas alteraciones y aglomeración en los vasos sanguíneos con formación de trombos y oclusiones vasculares, sobre todo cuando hay una gran cantidad de eritrocitos deformados. La ciclemia es una enfermedad monogénica, es decir, está afectado un solo gen, pero es autosómica, es decir, se hereda lo mismo en hombres que en mujeres, no tiene relación con el sexo. Es una enfermedad recesiva. Esto quiere decir que tiene que heredarse el defecto de ambos padres, porque si se hereda de un solo progenitor, pues entonces la persona no presenta la enfermedad, lo que presenta es lo que se llama rasgo ciclémico, que en condiciones anormales de baja oxigenación, pues puede presentar hemólisis, pero en el caso que no esté en estas condiciones especiales, no tiene problema. En la expresividad de la enfermedad es muy variable. Es decir, un paciente puede presentar muchos síntomas y otro paciente pocos síntomas. Algunos evolucionan con crisis frecuentes y otros con crisis poco frecuentes. Recuerdo casos que estaban bastante bien y comenzaron a presentar crisis, y la evolución fue bastante mala también. Porque esto depende de una serie de factores. Un factor es la concentración de hemoglobina fetal en los pacientes afectados. Mientras mayor concentración de hemoglobina fetal tengan estos pacientes, menos inestable será la hemoglobina S, porque la hemoglobina fetal no está alterada. Hay personas que entonces, como la hemoglobina F está alterada, empiezan a producir mayor cantidad de hemoglobina F fetal y esto compensa un poco, ¿no? Los síntomas son menores. Otros factores dependen de características genéticas de cada persona. Existen más de una población de ciclémicos y de las características ambientales. O sea, tenemos tres factores bien identificados: la presencia de hemoglobina F en mayor o menor cantidad, alteraciones genéticas propias de la persona y modificaciones ambientales. Las variantes Senegal e India tienen mayor concentración de hemoglobina fetal y por tanto menos síntomas.
La variante Bantú tiene mucha menos hemoglobina fetal y por tanto más complicaciones. Así que depende de varias variaciones. La variabilidad de la concentración de hemoglobina fetal dentro de cada eritrocito, la variabilidad de la deformabilidad de la membrana, la concentración de potasio dentro de los eritrocitos y otros factores hacen que las células adopten formas variables. Las células con alteraciones de deformabilidad de la membrana adoptan esa característica forma como si fuera una hoz de cegar, de cortar hierro, ¿no? O también como forma de platanito, o también como forma de medialuna. Esto caracteriza el nombre de la enfermedad. Cicle quiere decir hoz en inglés. Y también se le llama anemia de las células en forma de hoz. Sickle cell anemia. Otras células no están tan deformadas, pero la polimerización de la hemoglobina las hace más densas. O sea, tenemos células deformadas y células densas. Células deformadas y células densas. Estas células rojas más densas o deformadas son menos flexibles, son más susceptibles de sufrir hemólisis, se destruyen con más facilidad. La hemólisis en estas células, en la ciclemia, es predominantemente extravascular, porque los macrófagos detectan estas células que están mal formadas o que tienen una mayor densidad, las fagocitan, o sea, se las comen enteras y las destruyen dentro del macrófago. Como las destruyen dentro del macrófago, todo el proceso se hace intracelular. Pero hay una parte de la hemólisis que es intravascular, es decir, extracelular. Y esta parte de la hemólisis es importante porque estos eritrocitos tienden, cuando pasan por los vasos sanguíneos, a romperse, porque tienen poca deformabilidad. Hay lisis intravascular. Y cuando la hemólisis intravascular es mayor que la hemólisis intracelular, que la extravascular, la liberación de hemoglobina hacia la sangre es grande. Recuerden que habíamos hablado de esto, si la hemólisis es dentro de los macrófagos, las células endoteliales, bueno, pues entonces todo queda en casa. ¿Por qué? Porque ahí la hemoglobina es degradada, porque se separa el hierro va por el pool de hierro, por el almacén de hierro, entonces el anillo protoporfirínico se envía hacia la sangre en forma de bilirrubina y las globulinas pues van a separarse los aminoácidos y a reutilizarse. Pero cuando esto ocurre en la sangre, la hemoglobina sale directa para la sangre, directa, no es procesada. ¿Dónde es procesada? En el hígado. Pero, ¿qué pasa también? Que esta cantidad de hemoglobina liberada en sangre va a secuestrar el óxido nítrico segregado por las células endoteliales. Y al secuestrar el óxido nítrico, que es un poderoso vasodilatador, los vasos sanguíneos se contraen. Hay vasoconstricción. Y la vasoconstricción, unida a los restos de eritrocitos que están dentro de los vasos sanguíneos, van a producir inflamación, vasoconstricción y oclusión de vasos sanguíneos. Y esto es lo que caracteriza muchas veces el cuadro clínico de la ciclemia. La oclusión de vasos sanguíneos que está condicionada por estos tres factores. En primer lugar, la hemólisis intravascular de los eritrocitos deformados o eritrocitos con hemoglobina precipitada. Primero. Segundo, la vasoconstricción mediada por el secuestro de óxido nítrico por la hemoglobina. Y tercero, la inflamación del vaso sanguíneo producida por todos estos factores locales que van a hacer, sobre todo el secuestro de óxido nítrico y la presencia de hemoglobina, van a hacer que la pared del vaso sanguíneo se inflame. Inflamación de la pared vascular, restos de eritrocitos destruidos y vasoconstricción por el secuestro de óxido nítrico son tres factores muy importantes a tener en cuenta en la crisis ciclémica. Algunas complicaciones como hipertensión pulmonar, el priapismo, que el priapismo es la erección del pene mantenida, es muy molesta también los que lo han tenido. Las úlceras de las piernas, las lesiones renales y los accidentes vasculares encefálicos parecen tener mayor relación directa con la hemólisis intravascular. Estos fenómenos, o sea, hipertensión pulmonar, priapismo, úlceras en las piernas y nefropatía y accidentes vasculares encefálicos se relacionan sobre todo con la hemólisis intravascular, mientras que los episodios dolorosos tan frecuentes del síndrome torácico agudo y la necrosis ósea se relacionan con la viscosidad, el espesamiento de la sangre y una serie de interacciones complejas entre eritrocitos derpanocíticos, leucocitos y endotelios. Todas estas favorecen la inflamación local. La inflamación local, como decíamos, que está relacionada con aumento de viscosidad de la sangre y liberación de todas estas sustancias, es un factor muy importante a tener en cuenta en una gran cantidad de síntomas enciclémicos, sobre todo en las crisis que cursan con dolor. La oclusión de los vasos sanguíneos por eritrocitos deformados, la vasoclusión y la hemólisis están unidas íntimamente.
La hemólisis causa vasoclusión. La vasoclusión empeora la hemólisis. Los restos de eritrocitos destruidos favorecen más la oclusión de los vasos sanguíneos y la oclusión de los vasos sanguíneos pues favorece más la hemólisis. Es un círculo vicioso ahí. Se piensa que los episodios de oclusión vascular dependen de algunas características de los eritrocitos, como el contenido de hemoglobina polimerizada, de hemoglobina que precipitó y que se unió, moléculas de hemoglobina unidas, como la lesión de los eritrocitos, la interacción con factores de medio ambiente celular, como son las lesiones celulares, el tono vascular, dilatación, contracción de los vasos sanguíneos, en este caso más contracción que dilatación, y la presencia de otras células de la sangre, sobre todo leucocitos y linfocitos, que contribuyen a mayor inflamación. En las horas iniciales de un episodio de dolor, el número de eritrocitos densos disminuye y aumenta de nuevo al final del episodio. Esto sugiere que las células más adherentes y deformables inician la vasoclusión, mientras que las células densas son destruidas o probablemente secuestradas en los vasos sanguíneos más pequeños. Todo esto ocurre en un medio vascular en el que las células endoteliales están presentes y reaccionando con estos fenómenos y se liberan mediadores que producen hemólisis, vasoclusión e inflamación. Estas células, o sea, las células endoteliales, son activadas y lesionadas por una serie de fenómenos que están ocurriendo en el vaso ocluido. En primer lugar, porque los drepanocitos muestran en su superficie moléculas de adhesión y entonces se van a unir a la célula endotelial. Ellos tienen alterada la membrana, recuerden. En segundo lugar, por la fuerza de cizallamiento de la corriente sanguínea. La corriente sanguínea encuentra un vaso ocluido, pero que puede pasar un poco de sangre, entonces presiona, golpea las paredes, está ahí como si fuera una cizalla, está golpeando constantemente esas paredes. Esto es otro factor a tener en cuenta. También por la liberación de radicales oxidativos producidos en la inflamación del vaso sanguíneo, la inflamación que está teniendo lugar aquí. La liberación de endotelina, que es una sustancia vasoconstrictora poderosa, y las alteraciones del óxido nítrico, que por una parte puede ser secuestrado por la hemoglobina, pero que también es un agente oxidante muy, pero muy potente. La lesión celular, la respuesta inflamatoria local, los drepanocitos que se adhieren a células endoteliales y la presencia de leucocitos participando en la respuesta inflamatoria son los factores principales que van a producir la lesión microvascular. La adhesión celular y la contracción vascular se unen a la inflamación local para retrasar el paso de los eritrocitos. Ahora, como está ocluido el vaso sanguíneo, pues no pasan con facilidad los eritrocitos. Crean condiciones locales, ¿para qué? Para que se polimerice más hemoglobina. Estos eritrocitos que no consiguen pasar, la hemoglobina se polimeriza más. Precipita dentro del interior de los eritrocitos más células drepanocíticas y la oclusión empeora. Un ciclo que está constantemente empeorando. Para compensar la hemólisis excesiva, la médula ósea, ¿qué hace? Libera más eritrocitos inmaduros, libera reticulocitos que tienen en su superficie más moléculas de adhesión, porque el eritrocito maduro tiene pocas moléculas de adhesión. Los reticulocitos en las formas inmaduras tienen más moléculas de adhesión y esto hace que las interacciones entre endotelio y eritrocitos empeoren la oclusión. En complicaciones como priapismo, el síndrome torácico agudo y los accidentes vasculares encefálicos, se observa un aumento de leucocitos y esto corresponde con la inflamación vascular local, y este aumento de los leucocitos se considera un factor de riesgo para la supervivencia de estos pacientes. O sea, al aumentar los leucocitos quiere decir que hay mucha inflamación y la posibilidad de fallecimiento es mayor. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad son muy floridas, pero varían mucho de un paciente a otro. Las manifestaciones clínicas evolucionan por episodios agudos o subagudos, es decir, el paciente se mantiene estable más o menos y después presenta crisis diferentes. Los episodios más frecuentes, las crisis más frecuentes son los episodios dolorosos en diferentes partes del cuerpo. Esta es la manifestación probablemente mucho más frecuente, es una manifestación mucho más frecuente que otras. Estos episodios agudos son intensos, duran varios días, se relacionan con la oclusión vascular, comienzan muchas veces desde la infancia y se describe un síndrome muy característico que es el síndrome mano-pie, en el que el dolor se asocia con edema de manos y pies, lesiones de destrucción de los pequeños huesos de las manos y de los pies. El síndrome mano-pie es un síndrome doloroso muy característico y causado por oclusión vascular a nivel de las extremidades. Las crisis dolorosas se repiten, son repetitivas. Por lo general son iguales o muy parecidas en el mismo paciente. El paciente refiere esta crisis es igual, esta crisis no es igual, y ahí hay que tener en cuenta una cosa. Cuando un paciente dice que la crisis que tiene ahora es diferente a las anteriores, ya sea porque es más intensa, ya sea porque la localización
es diferente, ya sea porque los síntomas acompañantes son diferentes, hay que buscar la posibilidad de que existan complicaciones no diagnosticadas. El síndrome torácico agudo es un cuadro clínico grave, bastante grave, caracterizado por fiebre, por dolor torácico, por sibilancia, es decir, respiración con silbidos, hipoxia, es decir, baja concentración de oxígeno en la sangre, y en la radiografía de tórax vamos a encontrar infiltrados inflamatorios pulmonares recientes. Si tenemos una radiografía anterior, esta radiografía de ahora es muy diferente. Es una complicación muchas veces mortal. Se considera que en algún momento afecta a casi la mitad de los pacientes con drepanocitosis. Es frecuente. Es más frecuente en niños, pero evoluciona con menor gravedad que en los adultos. En los adultos es más grave. Puede estar causada por vasoclusión, por infarto costal, con atelectasia, por embolismos grasos procedentes de la médula ósea, después de una cirugía que puede precipitar, la cirugía puede precipitar una crisis, un síndrome torácico, infecciones por clamidia, infecciones por diferentes virus, trombosis de grandes vasos sanguíneos y causas no precisadas. A veces no se encuentra una causa fija. Necrosis ósea producida por la oclusión vascular en el hueso es frecuente. La retinopatía proliferativa, que puede progresar hasta producir ceguera, es frecuente por la oclusión de pequeños vasos de la retina, inflamación a nivel de la retina. Infarto y secuestro del vaso causado por lesiones vasculares también puede producirse. El secuestro es que se obstruyen los vasos sanguíneos y se acumula sangre en el vaso. En el vaso y en el hígado puede ser también un secuestro hepático. Cálculos biliares por el exceso de bilirrubina eliminada por el hígado. Crisis medulares aplásticas. Llega un momento que la médula no da más y entonces deja de producir sangre. Es una complicación grave. En esta complicación grave las células madres de la médula se agotan porque están produciendo muchos eritrocitos y llega un momento que ya no dan más. Déficit de nutrientes que se agotan por aumento excesivo de necesidades por la formación excesiva de leucocitos, como son de eritrocitos, como son ácido fólico, el zinc y las calorías. Puede ser que el paciente quede desnutrido, está gastando muchas calorías, puede ser que no alcance la cantidad de ácido fólico que tiene en el organismo y puede ser que el zinc, que es una coenzima, también se agote. Las lesiones vasculares del sistema nervioso central pueden producir isquemia o hemorragia en el encéfalo, frecuentemente en niños, pero en ocasiones son lesiones pequeñas que causan un deterioro progresivo de las funciones intelectuales, deterioro de inteligencia y bajo rendimiento intelectual, incluso en niños. Son pacientes ciclémicos que comienzan con trastornos de la memoria, trastornos del desarrollo intelectual, trastornos de retención, y es porque están haciendo pequeños infartos cerebrales. La hipertensión pulmonar es frecuente en estos pacientes y es causada por pequeñas oclusiones vasculares pulmonares que van obstruyendo la circulación pulmonar y aumentan la presión dentro de la arteria pulmonar. Otra complicación es la anemia aguda, la cual tiene varios mecanismos de producción. La anemia aguda puede producirse por el secuestro de sangre en el vaso o en el hígado. En estos órganos, la oclusión vascular hace que la sangre que entra no pueda salir porque están obstruidos los vasos y entonces queda atrapada aquí. Hay un aumento de tamaño del vaso, un aumento de tamaño del hígado y esto hace que disminuya la sangre que está circulando total, no regresa a la circulación general. Otra causa importante es la crisis aplástica, que ya hablamos de ella, donde la médula deja de producir sangre y que está relacionada muchas veces con infecciones virales, sobre todo el parvovirus 19, B19. Otras causas son episodios vasoclusivos graves, como el síndrome torácico agudo y también la aparición de insuficiencia multiorgánica. El ciclémico tiene, como ustedes ven, muchas complicaciones, muchas manifestaciones clínicas y todo está relacionado con la oclusión vascular, con la inflamación local, con la liberación de agentes oxidantes, más que con lo que aparece más en esta ciclemia que en otras hemoglobinopatías. Bueno, mis amigos, vamos a continuar hablando de ciclemia, pero en el próximo programa. En él continuaremos tratando acerca de las complicaciones y el tratamiento. Hasta entonces.